Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sinceramente. Y bueno, a mí me toca el día de hoy platicarles un poquito sobre el artículo que me tocó leer. Habla sobre las capacidades dinámicas, el liderazgo y la innovación. Todos estamos de acuerdo que quizá ya hemos escuchado mucho sobre lo que son los entornos VUCA, porque ya lo hemos llevado en otras clases, porque ya nos había tocado leer inclusive este artículo en la clase de EB. Sin embargo, creo que es importante que demos introducción a la definición de los ambientes VUCA. Y es que todos, en absoluto, estamos conscientes de la búsqueda constante para sobrevivir y perdurar, tanto como se pueda en esta vida, como seres humanos o como una organización, ¿cierto? Entonces, obtener el bienestar y esta cualidad de prevalecer a través del tiempo, tanto como sea posible, Shoemaker, Heaton y Thies lo denominan como VUCA. VUCA en sí denotan la volatilidad, claro, está en inglés, eh, como volatility. También lo identifican como la incertidumbre o uncertainty, la complejidad o complexity y la ambigüedad o ambiguity. Entonces, aunque sabemos o conocemos por lo que hemos escuchado o leído que VUCA fue concebido en un ámbito militar, también se ha podido adaptar fácilmente a la gestión empresarial para poder describir esas condiciones que son desafiantes, sí, pero cambiantes y que estamos enfrentando todas las organizaciones en la época moderna. Entonces vamos a ahondar un poquito más en lo que es la connotación de cada uno de estos términos. Por su parte, a lo mejor podemos decir que volatilidad se refiere a qué tan rápido las condiciones cambian. Y por su parte, la incertidumbre implicaría la falta de claridad sobre el futuro y esa dificultad para predecir eventos. Ahora, la complejidad siempre se da cuando hay una interconexión de factores y variables dentro de un ecosistema o de un sistema. Entonces, por eso decimos que los entornos VUCA son confusos, son difíciles de comprender debido a que hay muchas influencias y variables que se presentan. De acuerdo con los autores, los líderes empresariales tienen que estar muy atentos a poder diseñar nuevas capacidades para la organización que estimulen ofertas innovadoras. Y es aquí en donde entra la innovación. Y es aquí también donde influyen los líderes. Es por eso que el tema es innovación, liderazgo, capacidades dinámicas. Cómo el líder influye en que sea pertinente esa innovación y que entonces seamos capaces de desarrollar capacidades dinámicas. Ahora, por su parte, ¿a qué se refiere la ambigüedad dentro de la palabra VUCA? Híjole, y es que la ambigüedad siempre tiene como referente una falta de definición o de interpretación. O sea, que en una situación dentro de un entorno VUCA es muy común que las organizaciones se tengan que enfrentar a información que es contradictoria o que no es clara o que posiblemente tengan que continuar gestionando el riesgo de una manera cuantificable porque pues, todos llevamos KPIs, ¿no? Sin embargo, es un hecho que la incertidumbre no es tan fácilmente explorada o comprendida. Y ante un marco VUCA, entonces necesitamos capacidades de un orden superior. Y estas capacidades son las llamadas capacidades dinámicas. Estas capacidades dinámicas tienen tres virtudes o características que hacen que las identifiquemos claramente. ¿Cuáles son? Bueno, la primera, ay caramba, no cambió la diapositiva, ya expliqué lo que es VUCA, perdonen.
¿Cuáles son esas capacidades que son necesarias? Bueno, la primera es sensing change. ¿Esto qué es? Es detectar el cambio. ¿Cuál es esa otra capacidad que identifica esas capacidades dinámicas? Bueno, que hay que saber aprovechar las oportunidades. Y la tercera es transforming, o sea, cómo transformamos. Y estas son habilidades un tanto colectivas porque no pueden hacerse por una sola persona, aunque estamos acostumbrados a que son los líderes los que toman decisiones y los que generan estas estrategias que son necesarias para la empresa. Sin embargo, estas tienen o suelen tener la característica de ser colectivas. También son disruptivas y aquí es donde entra la parte de la innovación. Y siempre, siempre, siempre tienen que estar sentadas sobre las bases de un buen liderazgo. Y digo liderazgo porque no es el líder, es el liderazgo o la forma en la que se lleva a cabo la que puede hacer o representar una ventaja para estas capacidades. Los autores nos dicen que para poder lograr precisamente la innovación, esta innovación dentro de la organización, estos tres pilares son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, habilitan a las organizaciones a poder detectar un cambio en el entorno. ¿Y de qué sirve detectar un cambio en el entorno o un posible cambio que viene si no las aprovechamos? Ok, ya las detectamos, ya las aprovechamos, pero ¿de qué sirven si no podemos o no sabemos transformarnos como organización o como personas o adaptarnos en consecuencia de esto que estamos viendo? Y es por ello que es importante apostar por el desarrollo de las habilidades del equipo, no solo del líder. El liderazgo siempre va a ser una competencia de un equipo, no de una persona. Entonces, por ejemplo, en la parte de sentir el cambio, híjole, hay muchos ejemplos que podemos ver hoy en día porque la tecnología nos los pone más enfrente, pero sería muy interesante el aprovechar precisamente todos estos avances tecnológicos para no solo estar tomando señales del entorno. ¿De qué se trata sentir ese cambio o sensing change? ¿De qué se trata? Se trata más bien de alcanzar a tener esa habilidad para tener una visión periférica. Incluso antes de que ocurra algo, el autor lo menciona y dice, incluso cuando el cambio apenas viene dando vuelta por la esquina. Y es que sí, es importante mencionar que está muchísimo más relacionado con lo que es sentir que el ver ese cambio en concreto. Para cuando ya lo vimos, bueno, seguramente alguien más ya lo aprovechó, ¿no? Hay que propagar rápidamente esos posibles signos a través de todo nuestro equipo o toda la cadena o al que tengamos al lado para que entonces haya conocimiento nuevo, no solo de manera vertical, sino de una manera a lo mejor lateral también, ¿no? Hay veces que estamos percibiendo algo y ¿qué es lo que nos pasa? Que estamos tan enfocados en la tarea, en resolver, que dejamos de verlo, dejamos de detectar, creo que esa sería la palabra para describir sensing, detectar esos signos que a veces son así débiles o que decimos, híjole, pues qué importancia tiene, ¿no? No son tan fuertes, a lo mejor ni me va a pegar, a lo mejor ni me va a servir. Sin embargo, el poderlo compartir un poco o apreciarlo para poder entonces montar esos posibles escenarios para entender las oportunidades, podrían representar el que juntos como equipo o como persona empecemos a desarrollar algo alrededor en nuestro contexto, en nuestro entorno, que nos haga aprovechar esas oportunidades. Y es que muchas veces, aunque se puede tener muy claro que algo va a pasar, no es suficiente. No es suficiente si no tomamos esa oportunidad
no voy a decir de forma rápida o expedita, lo voy a decir tal como lo dice el autor, en un momento adecuado, acompañándolo de esa innovación y de esa adopción, como lo hemos visto en otros temas también. O sea, sí, acompañado de esa innovación, pero sobre todo de esa adopción, de manera que podamos aprovechar ventaja de ese cambio. Y esto no significa que, ok, ya lo estamos viendo, pues me lo traigo y lo hago en este momento. No, hay cuestiones que nos van a tomar tiempo. Los autores nos presentan en la lectura el caso de Apple. Apple detectó muchísimo antes que a lo mejor todos los que estaban en ese momento vendiendo teléfonos, una necesidad de mercado, pero más de cambio. Y no hicieron un lanzamiento de ya de un producto. Ellos tomaron tiempo, esperaron a que las condiciones fueran oportunas y más que esperar a que fueran oportunas, empezaron a actuar de manera proactiva y entonces empezaron también a tomar esas medidas para aprovechar esas oportunidades y para crear todo un modelo o todo un contexto, todo un entorno en cuestión de poder bajar, ahora sí, poner en tierra eso que estaban viendo ellos como una posibilidad que tenían que tomar. Y entonces, pues, también implica transformarse, ¿no? Híjole, la transformación muchas veces implica la acción de cambiar, tal cual, o de adaptarse, o de transformarse internamente como organización en respuesta a ciertos cambios o a algunas oportunidades que estamos identificando, pero también transformarse implica incluso cambiar el ecosistema, básicamente lo que hablábamos de Apple con los smartphones, ¿cierto? Ellos tuvieron que ajustar ciertas estrategias, procesos, productos, componentes incluso, para poder hacer un enfoque de manera relevante a lo que mostraba competitividad ante una oportunidad para ellos. Bueno, y ya esto nos lleva a lo que es el modelo de negocio. El modelo de negocio siempre debe de estar dispuesto a cambiar y a evolucionar constantemente. Sí es cierto que nace de, de un contexto en el que existe una oportunidad, se crea, se transforma y demás, pero lo más importante del modelo de negocio es que hay que incluir esas necesidades que no están satisfechas de los clientes, usar la tecnología, capturar el valor, pero sobre todo mantener ese foco de innovación, porque un modelo de negocio tiene que estar cambiando, tiene que estar moviéndose hacia seguir o mantener el valor para quien lo consume. Siempre va a haber interdependencias que no son evidentes. No obstante, esto nos va a permitir a nosotros como empresas o a nosotros como personas mantenernos competitivas y responder eficazmente a cada nuevo desafío que estemos enfrentando. Y bueno, lo que sigue. Hay seis, mm, uh, seis disciplinas que están muy relacionadas con las capacidades dinámicas. Estas disciplinas son importantes. ¿Por qué? Porque van a ser el fundamento del líder. El líder no como persona, sino como propagador del liderazgo. Estas disciplinas tienen un factor que va a hacer que funcionen en favor de las condiciones que se generan en los entornos buca. ¿A qué me refiero con esto? Ok, que aunque sí tenemos que saber sentir, tenemos que saber tomar la oportunidad de transformarnos, pero estas disciplinas hacen que sea más ávida la persona y la organización para poder llevar a cabo eso. ¿Esto qué es? Por ejemplo, la anticipación. La anticipación cabe dentro de sensing
¿Por qué? Bueno, porque, ay, Dios mío, ¿cómo lo digo? Ay, me sacó un poquito la garganta, discúlpenme, voy a darle un poquito más para abajo aquí. Tengo mi acordeón, perdón. Ok. Ok. Es crucial que para poder sentir haya que anticipar posibles cambios. No solo cambios, también interrupciones a algo que a lo mejor ya va adelantado y que es necesario retomar para cambiar de dirección. También nos sirve para verificar tendencias. Y va acompañado el sentir de un challenge porque hay que, si no es aún un challenge para nuestro sentir, tenemos que saber identificar si realmente representará un challenge o no, tal cual. Si va a ser un desafío que va a suponer una toma de decisión de oportunidad o si no va a ser un desafío para nosotros o no cabemos dentro de ese cambio y entonces tenemos que cambiar la mentalidad o el rumbo para que esto no implique tomar una decisión anticipada. Ahora, cuando hablamos de tomar la decisión, aquí entran las disciplinas de interpretación y de decidir. ¿Por qué? Bueno, si voy a tomar una decisión, lo mínimo que necesito yo siempre van a ser datos, van a ser que esos datos estén enfocados o que trabajen hacia objetivos comunes para el cambio. Y entonces, al momento de tomar una decisión, debo decidir si la información con la que cuento o lo que estoy anticipando o lo que estoy previendo realmente está enfocado a ese objetivo. Luego entonces, cuando hablamos de transformar, ¿a qué se refiere? ¿Por qué necesitamos alinearnos y aprender para poder transformar, para poder ser parte de esa habilidad, perdón, de esa capacidad dinámica de transformarnos? El aprendizaje continuo siempre va a ser parte de la adaptación, siempre. Y ambos son fundamentales en un mundo VUCA. Lo que ayer funcionó puede que hoy no funcione, por lo que esa capacidad que tenemos de aprender de las experiencias es vital para el crecimiento, para la supervivencia, pero sobre todo para poder transformarnos. El líder debe de contener o debe de mantener, debe de ser capaz de crear incluso la estrategia ante un entorno VUCA, llevando a cabo el desarrollo de estas disciplinas, porque siempre va a tener que pensar en una transformación de forma sostenible. Y cuando decimos forma sostenible va a implicar un impacto en reinventar incluso su modelo de negocio de acuerdo al contexto, de acuerdo al valor que está ofertando a su cliente. Entonces, ¿por qué las organizaciones o los líderes de las organizaciones necesitamos esto o necesitan esto? Bueno, pues porque somos los responsables de la creación de la estrategia y porque en el marco de la toma de decisiones siempre debemos de elegir ese punto que es referente como una competencia adecuada para el futuro de la organización. Y cuando hablamos de un futuro, estamos hablando de la sostenibilidad, de mantenernos en un largo plazo ahí. Luego también es importante que dentro de este marco VUCA tengamos un elemento estratégico para descubrir y para desafiar los límites mentales implícitos en nosotros como personas. Ahí les voy a platicar algo que aprendí esta semana cuando estuve platicando sobre esta lectura con mis compañeros, y es que muchas veces esos límites mentales no solo nos cortan las alas a nosotros como tomadores de decisión, también pueden llegar a hacerlo con las personas que están a nuestro alrededor. Y déjense los platico. Resulta que había un joven que estaba estudiando
y su profesor le dijo, a ver, fulanito, necesito que con este barómetro me digas cuánto mide ese edificio. Y entonces el chavo, cada que le hacía esta pregunta al maestro, porque era una pregunta de examen, respondía con la forma más innovadora o menos esperada posible, más incierta para el profesor. Y el profesor cada vez que venía con una respuesta, aunque fuera correcta, tenía un límite mental porque quería que directamente le contestara como él manejaba el método. Sin embargo, no estaba dando permiso a esta persona de que con cada nueva manera de resolverlo tuviera un sentir, un tomar la oportunidad que estaba ofertando esa persona, quizás para transformar su método, quizás para transformar la forma en la que estaba enseñando, transformar incluso a su equipo, a su clase, ¿no? Entonces creo que sí es importante este elemento que es estratégico cuando hay una toma de decisiones que depende de una persona que es líder y que crea estrategias, porque el entorno buca no lo va a perdonar, no nos va a perdonar. Tenemos que adoptar una mentalidad que esté orientada a explicar cómo vamos a establecer esos objetivos y cómo estamos asignando esas decisiones. Y esto tiene que ser eligiendo los puntos de referencia y las métricas que sean adecuadas para poder medir el desempeño. En el caso de este muchacho, por ejemplo, estaba midiendo el método, no el desempeño. Y muchas veces el transformarnos es alinearnos a algo nuevo, alinearnos a un nuevo contexto, ¿cierto? Entonces, pues a mí me gustó muchísimo esta lectura. La leí muchísimo más a detalle que antes y creo que como conclusión me gustaría compartir con ustedes que sí, estoy de acuerdo con Shoemaker, Hitton y Contis. La innovación, las capacidades dinámicas y el liderazgo son componentes que están interconectados en la gestión empresarial exitosa. Y la innovación definitivamente tiene que estar ahí presente en la organización. De nada nos van a servir estas capacidades dinámicas si no damos entrada a lo que es esencial. Y dentro de la innovación, que es esencial, existe la adaptación continua, que el liderazgo sea eficaz para guiar y para respaldar esos procesos en un mundo que está en constante evolución. El enfocar nuestra innovación en una mentalidad centrada en el aprendizaje y la adaptabilidad o en la adaptación de esas ideas y de ese aprendizaje, destaca la importancia que tiene el no limitar, sino que se debe de considerar la innovación para poder transformar o fomentar una cultura que abrace sí el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. ¿Y por qué no adoptar un enfoque experimental para la innovación? Y hacer hincapié en que las capacidades dinámicas son cruciales para la supervivencia a largo plazo en una organización. Y tiene que ser como un círculo, o sea, todo el tiempo estar sintiendo, todo el tiempo estar anticipándonos, interpretando, tomando esa decisión si es la que necesitamos para la organización y sobre todo transformándonos y adaptándonos. A mí no se me olvide y me hizo muchísimo ligue esta lectura con la que tuvimos sobre cómo puede haber una idea maravillosa, una idea que pueda crear muchísimo, pero que llega a ser desechable cuando la adaptación no se da. Cuando la adaptación creemos que va a ser consiguiente con la idea, pero que en realidad es la parte que más trabajo necesita. Y creo que aquí es el link que encontramos precisamente en el manejo de ese liderazgo. Y como mujeres empresarias encargadas de a lo mejor un equipo, pues no dejemos de lado eso. También hay que sabernos a detectar de manera temprana esas señales en nuestro equipo, esas señales de cambio, para poder echar mano de esa capacidad de ser proveedores o reconfigurar esos recursos de una manera ágil y poder capitalizar como parte
de la innovación que debe de darse dentro de nuestros equipos, de nuestra empresa, como oportunidades emergentes, oportunidades de que el otro ya está sintiendo, viendo, anticipando algo que a lo mejor no ha ocurrido, pero que podría ser importante. A eso se le llama tener visión, una visión de futuro. Y cuando hablamos visión de futuro, primero hay que voltear a ver el entorno en el que estamos para poder ver más allá, ¿no? O sea, no es, ok, visión del futuro y voy a ver todo lo que está a mi alrededor, no, a lo mejor hay que empezar a ver así en corto qué es lo que están haciendo las personas con las que trabajo, que pueden representar una excelente idea o una excelente este, forma de fomentar esas nuevas ideas dentro de la cultura del aprendizaje y de la experimentación dentro de la organización. Ahora sí que hay que valorar dentro de la toma de decisiones pues, la gestión de riesgos como habilidades críticas, eso ya sabemos, pero también que una variable siempre va a ser constante y esa va a ser el cambio. Aquí ya para cerrar solo les comparto esto que me encontré en internet. Me encantó porque por un lado está mostrando todo lo que significa un entorno VUCA y por el otro lado nos está mostrando qué es lo que tenemos que hacer ante ese entorno VUCA. Me gustó muchísimo y con esto quiero cerrar. Les agradezco muchísimo por permitirme hacerles este video. Espero